Os seminarios maiores son dende a súa fundación ata hoxe unha comunidade educativa na que se forman os futuros sacerdotes das distintas dioceses. Dende a JMJ do 2011, o número de seminaristas maiores en España aumentou nun 6,5%. Este é un dato moi positivo e que nos anima a seguir rezando. Os seminaristas maiores encontran no Seminario Maior o lugar perfecto para seguir crecendo na súa fe e na vocación sacerdotal, o lugar idóneo para continuar crecendo intelectual e humanamente. O Seminario Maior é o lugar privilexiado para o crecemento das auténticas virtudes. As clases, as charlas de formación, os momentos de oración, xunto coa convivencia fraterna, son a mellor maneira de ir cultivando cualidades indispensables e necesarias como a lealtade, a prudencia, a caridade, o acto de servizo e a discreción. No Seminario Maior viven xóvenes que están decididos a entregar a súa vida a Cristo como sacerdotes. O amor ao misterio da Igrexa, misterio de comuñóns e misión, é o que debe fomentar toda a vida espiritual do seminarista. O seminario é a institución especializada da diocese para o acompañamento, discernimiento e formación das vocacións no seu camiño de preparación á ordenación sacerdotal. Os formadores, profesores e seminaristas do Seminario Maior comparten un proxecto de vida común e participan, cada un segundo a súa función e responsabilidade, no mesmo proceso formativo. Pues lo mejor del seminario, la formación. Pero en todos los aspectos, no solo a nivel académico, que también es buena, sino que el ritmo de vida, aunque puede parecer exigente por los horarios y por las demás cosas, pues te va edificando, te va haciendo persona, va creando en ti pues una disciplina, unos hábitos buenos, unos hábitos de oración, unos hábitos de estudio, unos hábitos de trabajo. Después también el tener que convivir con los compañeros ayuda a pulir esas pequeñas aristas que todos tenemos, que a veces pues en la vida diaria podría decir, bueno, pues paso de él, no le hablo. No, aquí estás sanamente obligado a llevarte con todos, a ir puliendo, sí, a ir limando esas pequeñas aristas que surgen en la convivencia. Mejor del seminario. En el seminario un pouco pois dividimos certos aspectos da nosa vida, intelectual, pastoral, vocacional, comunitaria, vida comunitaria. Algo en general así, pois en conxunto, pois creo que o mellor que é o seminario é que somos unha familia. E o feito de ser unha familia, pois faite sentir a gusto. E cando nos estamos con a nosa familia, pois estamos ben, estamos cómodos, con confianza, non nos preocupamos do que hai fora, olvidámonos dos problemas, entrecomillados, os problemas, e sentes-te a gusto, porque precisamente por eso, porque te sientes ca tua familia, tes donde apoiarte, tes con quen falar, e algo, pois, para min, o ambiente de familia é o mellor que temos no seminario. Lo mejor. Pues yo creo que el ambiente de familia, los compañeros, compartir este tiempo con personas que tienen la misma vocación que tú. Lo mejor, lo que decía antes, la vida en comunidad. El decir, bueno, a pesar de que somos diferentes, caminamos hacia una meta común, hacia un mismo objetivo. Y las personas que están a tu lado tienen las mismas inquietudes que tú. Por lo tanto, más o menos, las dificultades que tú pasas, otros ya las pasaron, otros las van a pasar. Esa ayuda mutua. A relación entre o formador e o seminarista constitúe unha das facetas máis importantes no día a día dos seminarios. É precisamente nesa relación onde o formador pode ir axudando persoalmente a cada seminarista no seu esforzo formativo.
O formador é pai pola súa autoridade, pola súa experiencia, polo seu interese na maduración integral dos seminaristas, e amigo pola súa proximidade, pola súa benevolencia sempre dispoñible. Como pai, aconsella, motiva, exixe, perdoa, e como amigo, acompaña, colabora e comparte. No, simplemente es la labor pues, de acompañar a los que van a ser de mañana sacerdotes. Algunos tienen la decisión ya tomada y decidida, otros están en camino de ese discernimiento. Y el formador pues, vive aquí con ellos, les acompaña en ese crecimiento. Que esta es una etapa muy pasajera, rápida, y que tienen que formarse lo mejor posible para ir de mañana por ser hombres de Dios, y que la gente fuera le está esperando, que les quiere, que reza por ellos y que tienen una gran misión por delante. Os seminaristas de Ourense teñen no reitor e nos formadores uns bons exemplos de vida e de vocación. Don Ángel, reitor do Seminario Maior, descubriu a súa vocación sendo moi novo. El, como moitos outros curas, tivo o exemplo dos grandes sacerdotes que pasaron pola súa vida. O mesmo lle ocorreu a don Isaac, un dos formadores do Divino Maestro. A el o seminario e a súa educación cristiá, recibida dende moi novo, lle axudaron a ver o que Deus quería del. O seminario lle botou unha man a cultivar esta vocación. Pues también aquí el tener un lugar para estudiar, y poco a poco pues viene el testimonio de grandes sacerdotes y también de compañeros, pues eso poco a poco pues ve que Dios le llama por este camino, y con mis imperfecciones e infidelidades, pero contento y creo que pues eso, satisfecho de haber acertado de que Dios me llamaba al sacerdocio y feliz de que Dios me dé ese don. Pues de un modo muy sencillo. Yo era monaguillo en una parroquia de la ciudad y los sacerdotes que estaban en esa parroquia me fueron acercando al Señor. Pues ayudaba a misa como monaguillo, me enseñaron a ir haciendo oración, luego vine al seminario menor y poco a poco pues en la charla confiada con otros sacerdotes y viendo a sacerdotes ejemplares, pues uno va decidiendo, va descubriendo que Dios le puede llamar, que Dios le llama a ser sacerdote, ¿no? Abre su corazón a algún sacerdote y poco a poco le van orientando y va descubriendo pues que ese es el sentido de su existencia, de una manera relativamente sencilla, sin grandes descubrimientos, con momentos a veces un poco más difíciles, pero lo esencial es la sinceridad. Si uno es capaz de abrir su corazón a alguien que realmente se ha enamorado de Cristo, entonces bueno, pues todas esas inquietudes, todos esos momentos de duda, de dificultad, pues van desapareciendo. O Seminario Maior de Ourense é unha gran familia, formada por todos aqueles que o compoñen: o reitor, os formadores, profesores, o persoal da casa e os seminaristas. O seminario é, polo tanto, un instrumento inestimable, verdadeiro corazón da Igrexa diocesana, que deixa unha fonda pegada na alma dos sacerdotes, como para manter durante toda a súa vida ministerial ao seminario como referente da mesma. Sí, es verdad, nosotros convivimos, somos pocos, en total somos 18 personas, convivimos todos los días, estamos viviendo aquí, convivimos las 24 horas, entonces pues lógicamente surge esa relación familiar, de cariño, de cercanía, y también, por qué no decirlo, a veces de roce, ¿no? Pongo muchas veces el ejemplo a los seminaristas pues de nuestras familias, los que tenemos muchos hermanos, que con nuestros hermanos discutimos y nos rozamos, pero nos queremos, y eso es lo fundamental. Porque aquí pasamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces ahí se forjan grandes amistades, y hay momentos a veces tristes y dolorosos, y que a veces uno se siente un poco solo, o momentos pues complicados. Pero también hay momentos pues, muy gratos y de gran amistad y de gran crecimiento, donde pues todo lo ponemos en común, todo se conoce muy bien. Entonces realmente es bonito cuando logramos formar una familia. Bueno, hombre, el mejor momento siempre es cuando llega el fin de curso, cuando hay las ordenaciones de distintos compañeros. Entonces ahí es una gran satisfacción, que uno pone un granito un poquito
poner el granito de arena para que ellos realmente lleguen a esa meta. Y anécdotas, pues no sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero el día a día, pues como cualquier familia, da para todo, momentos para reír, momentos para a veces enfadarse, momentos para todo. No Seminario Maior, os seminaristas crecen día tras día, maduran a súa vocación e aumentan a súa fe. Aquí encontraron unha familia, compañeiros e persoas que comparten os seus soños e inquietudes, amigos cos que compartir a súa vida e ilusión. El seminario, pues un montón de cosas. Sobre todo ese espíritu de generosidad, el poder convivir con los demás, el pensar que no estás tú solo ahí en medio del mundo, que no eres tú el centro, sino que ese vivir en comunidad, ese vivir con y sobre todo para los demás, es lo que más agradezco y lo que más me ha aportado el seminario. En el seminario, en primer lugar, he encontrado una familia, eso es muy importante, ¿no? En el seminario haces verdaderos amigos y te encuentras con personas que comparten tu misma vocación, que eso es la grandeza, ¿no? De personas que te comprenden, que te entienden, que comparten tu vocación y con las que tú compartes tu vida aquí, una etapa de formación, de estudio, de oración intensa y de vivir en comunidad con otras personas que el día de mañana serán tus compañeros ahí fuera. El seminario, sobre todo, a min, desde logo, desde os mellores valores humanos que considero hasta pues, saber tratar as persoas, saber como reaccionar ante os problemas, aparte da formación intelectual, por suposto que iso é algo necesario para o día de hoxe. O seminario, sobre todo, aprendeume a tratar as persoas como tal, como persoas. Aprendeume pues, un pouco a saber enfrentarte ás cousas que che plantea a vida, sea unha vocación sacerdotal, sea un problema na casa, sea un problema cun amigo, pues, apréndelo a mirar desde outra perspectiva. O mellor modo de levar ao seminarista a amar a Deus é axudarlle a coñecelo. Canto máis o coñeza e o descubra, máis lle gustará. Deus debe ser o centro e o culme da vida. O amor a Deus levará as obras do amor. Dios, na miña vida, pois é algo tan grande que moitas veces tampouco te atreves a facer unha descripción concreta, porque Dios, en definitiva, para ti é todo, debe ser todo. Se aprendes a mirar desde esa perspectiva, pois Dios é a persona que te quere, Dios é a persona que te cuida e que está sempre aí para o que necesitas. E si sabes que Dios é ese Dios de misericordia, ese Dios amoroso que te quere tal e como eres, cos teus defectos e cos teus virtudes, sabes que sempre hai alguén que te quere. Cando te sientes querido por alguén, sabes, pois é un sentimento de confianza, un pouco que te leva a saber manexarte un pouco mellor e saber que sempre te perdona, saber que sempre te vai animar, sempre te vai a dar ánimos para que salgas aí ao mundo e non teñas medo, nin te sintas solo. Dios é como un comodín que sempre está aí, sin duda. Pues hombre, en primer lugar es el referente y el motivo del por qué estoy aquí, sobre todo de por qué existo. Dios es el referente, ese compañero que está siempre a tu lado, ese padre, ese amigo, esa persona con la que compartes todos tus momentos. Toda a vida cristiá ten os seus principios na fe. Hai momentos nos que a fe o é todo e sen ela nada pode manterse en pé. É vital, polo tanto, que a formación espiritual do seminarista se centre na maduración da súa fe. Pues la fe para mí es fiarme y confiar en Dios. Pues la fe en este año que está dedicado a ella, sobre todo ese
fiarse de algo que no ves, pero que está ahí, por el cual realizas todas las cosas, a pesar de que muchas veces en la oscuridad pues no lo ves, pero sí que está ahí, el fiarse, sobre todo el fiarse. Pues la fe es lo fundamental, ¿no? Si no tengo fe, pues tampoco tendría esta vocación ni tendría nada. La fe es el don más grande que Dios me ha dado. A fe é un obsequio racional que nos dá Dios, é algo que sintes, algo que vives. Fe significa pois ter esperanza en que pois o mundo foi creado por Dios. Dios está presente no mundo, Dios quérete a ti como eres, con todas as túas faltas, con todos os teus problemas, pero a fe é un pouco que che dá, cando te levantas por a mañá e o primeiro que pensas pois é un buenos días Dios, darlle os buenos días a alguén en quen tes fe, en quen tes esperanza, e iso pois axúdate un pouco a moverte. Fe un pouco o amuleto, o estandarte que porta o teu corazón e que te leva pois a facer grandes. Os apóstoles fixeron milagros e a fe é o que debe mover un pouco o noso orden da vida. Entonces la fe, más que suponer algo, la fe es mi vida. Con todo el pecado que pueda tener, procuro tener una vida de fe. Son moitos os sacerdotes que coinciden ao asegurar que no Seminario Maior viviron algúns dos mellores momentos da súa vida. Para os seminaristas do Divino Maestro, estos están sendo anos intensos, cheos de emoción e bons momentos, esperanza e achegamento a Deus. Por iso, quedarse con un só momento para eles resulta casi imposible. Muchos, no sé, las salidas comunitarias con los compañeros, momentos de oración muy concretos, pero quizás a mí el momento que más me toca siempre en todos los cursos es el momento de las ordenaciones sacerdotales, cuando ves a tus compañeros allí ordenándose sacerdotes. Uy, momentos pues muchos. Sin embargo, recuerdo con un grato recuerdo la JMJ de Madrid, en el verano en que yo terminaba segundo de bachiller. Yo daba el paso ya a estudios eclesiásticos y fue ahí un punto esencial, un momento pues único, el poder convivir con mis compañeros, con esos compañeros que luego dejarían el seminario de segundo de bachillerato. Sería pues un acontecimiento que me marcó impresionantemente. Pues son muchas cosas las que uno aprende en el seminario, ¿no? Pero sobre todo la mayor enseñanza que puede dar el seminario es la de aprender a vivir en fidelidad la vocación que Dios te da y la de ser muy agradecido a Dios por el don inmenso que te da, en este caso con esta vocación. Pues yo creo, y no solo yo, sino la mayoría, que los mejores momentos son las ordenaciones. Cuando ves que los que caminan delante tuya llegan definitivamente a la ordenación. Entonces, pues ese buen momento se repite cada año, no es una cosa que se queda en el pasado, sino que todos los años, gracias a Dios, se van ordenando. Entonces, pues todos los años se revive ese momento de alegría. Jesús está verdadeiramente presente co seu corpo, sangue, alma e divinidade no sacramento da Eucaristía. A Eucaristía é un milagre só visible aos ollos da fe. A Eucaristía é Deus no medio de nós, é o centro da nosa fe cristiá. Na Eucaristía participamos na alegría de Jesús, por iso é tamén amizade. Pues la Eucaristía diaria es comulgar diariamente con aquel en quien creemos, aquel a quien amamos. La Eucaristía es como hacerse presente por un momento allí donde ocurrió, como traer al presente aquello que ocurrió. Entonces, pues es como el fundamento, como el día es que parece distinto. Los días que tenemos Eucaristía por la tarde es como hoy me falta algo. Es aquello que nos da fuerzas para perdonar a los demás, para intentarlo una vez más. Es eso, como un pequeño motor que todos los días pues, va moviendo. O xoves é un día especial no seminario, de festa e celebración, posto que se leva a cabo a exposición ao Santísimo. Ah, sí, por supuesto. Sí, porque pero es en la vida humana. Los días especiales hay que celebrarlos de alguna manera distinta, sin mayores estridencias,
pues sí, nos hacen un postre de estos caseros, pues flan, arroz con leche, lo que sea, para recordarnos también a través de la comida, pues que es un día distinto. Pues porque los jueves es un día sacerdotal, un día eucarístico, entonces pues nos acordamos de rezar por las vocaciones, nos acordamos de acompañar al Señor realmente presente en la Eucaristía. Y eso también, como dice nuestro rector, entra por el estómago. Os seminaristas de Ourense son xóvenes felices, entregados e seguros do camiño que escolleron. Basta con mirar as súas caras e escoitalos falar para ser conscientes de que estes homes, que algún día non moi lonsano, serán sacerdotes, van polo bo camiño. Aquí no seminario aprenderon a achegarse máis a Deus, profundizaron na súa fe, coñeceron persoas incribles, pero o máis importante, comezaron a construir os primeiros pasos dun camiño que os levará directamente o día de mañá a ser homes de Deus, persoas que vivirán entregadas aos demais, que seguirán as ordes da Igrexa e do seu bispo e que levarán a palabra de Deus ali por onde vayan. Pues se van a encontrar una exigencia de estudio bastante fuerte, van a encontrar unos compañeros que les ayudarán a ir creciendo, unos formadores que tratarán de ser sus amigos básicamente y sus orientadores en muchas cosas de la vida, y sobre todo la idea es que se encuentren con Dios, que se encuentren con Jesús todos los días, que hagan esa experiencia de encontrarse con el Señor y de descubrir que el Señor les llama, eso que nos decía Benedicto XVI, que Dios es un amante apasionado, ¿no? Si ellos descubren esa pasión del amor de Dios, es relativamente fácil responderle. En el seminario se encuentra la felicidad, pero no porque esté en el seminario, sino porque está en Cristo. Nuestra felicidad está en Dios. Y durante estos 6 años, pues nos manda estar aquí. Entonces nuestra felicidad está aquí. Pues hombre, si no fuese feliz no estaría donde estoy, porque yo creo que el síntoma más claro de que tenemos vocación es el de estar feliz, el de estar contentos. En el momento en que no somos felices, pues a lo mejor ya uno debería plantearse si ese es su camino. Yo creo que el síntoma es ese, el ser feliz. Pues sí, cuando uno sabe que está en el sitio que tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer y lo que Dios le pide, uno es feliz, ¿no? Siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades, y sobre todo el seminario, pues en este caso son unos años, una etapa de formación, pero sabes que a lo que estás llamado es a lo que viene después, ¿no? A ser sacerdote. Sí, sin duda sí. O seminario eu teñome desde que cuando planeaba pues un pouco ano pasado que me iba a ir, pois no fondo sempre te quedabas con ese e se me vou, e se me quedo, que fago. Entonces pois é cando os formadores, cando a xente pois, que sabes que te quere, te enseña que a tua felicidade non depende de ti, senón depende do que Dios quere para ti. E Dios para ti sempre vai querer o mellor. Entonces, presentaránse máis dificultades, menos dificultades, será máis fácil, máis difícil, pero Dios para ti quere o mellor, busca a tua felicidade. Se eres capaz de entender, se eres capaz de descubrir o que Dios quere para ti, desde logo que vas a ser feliz. Eso non ten nin punto de comparación. Yo creo que sí. Yo estoy casi convencido de que 1000 veces naciera, 1000 veces sería sacerdote. Ose Jesús segue chamando, sae ao encontro de mozos e adultos para que o deixen todo como os apóstolos. Dá a fe a quen se atopou con el e pide fiarse del nesta chamada. Dende o Seminario Maior invitan a todos os xóvenes que sintan a chamada a que non teñan medo, a que se fíen de Deus e percorran así os camiños que conducen ao corazón de cada home. Os que sintan a chamada deben deixarse facer por el e confiar na súa palabra, xa que a súa vontade será ademais a felicidade máis grande que poidan encontrar xamais. Pues en primer lugar que no tengan miedo, el miedo es el síntoma de vocación también. Cuando sentimos que el Señor nos llama, el primer sentimiento yo creo es el miedo, el decir, a mí. Sin embargo, cuando
cuando te fías del Señor, pues eso, va desapareciendo el miedo. Y cuando realmente eres feliz en lo que haces, pues hombre, yo creo que a por esas, siempre a conseguir pues lo que te propones. Que no tenga miedo, esa es la clave, lo que antes decíamos, ¿no? El miedo, que habrá miedo de decir que sí, habrá miedo de decir esto no es lo que yo quiero, lo que no me gusta, o no sé, o en el día de hoy. La clave es esa, no tener miedo, y si uno siente la llamada, arriesgarse, ser valiente, que merece la pena. Pois é algo, xa te digo, que é algo que tens que sentir. Para sentilo tamén tens que buscalo, porque inda que Dios chama e Dios sigue chamando, tamén a día de hoxe pois, estamos constantemente rodeados de continuo ruído. Necesitas tamén buscar silencio e partir do feito de que hai algo máis alá. Si nos quedamos encerrados fora da trascendencia, fora de isto é o que hai, vive a vida que son 2 días, vive o momento e disfruta do que tes aquí, pois entonces evidentemente non te vas preocupar de algo que estea máis alá. Hai que abrirse, hai que rezar, hai que propoñerse e un poquinho pois eso, aislarse de tanto ruído, pensar que non todo é isto, non todo está aquí, e ser generosos sobre todo. Miedo lo tengo casi ahora si me descuido, porque claro del todo nunca lo tienes, pero ninguna decisión en la vida, es decir, que se casa, claro del todo, no. Lo ves, pues sí, con la claridad suficiente para decir, creo que no me equivoco. Además contamos pues con la ayuda a la hora de discernir de la Iglesia. La Iglesia ayuda a los candidatos a decir, pues este es tu camino o a lo mejor no, y entonces pues independientemente de las disposiciones que uno tenga, ¿no? Entonces pues sí, miedos y dudas hay siempre, pero con la gran certeza que dice San Pablo de sé de quién me fíe. Pues aquello que decía Juan Pablo II, ¿no? Que se atrevan a abrir las puertas a Cristo, que sean atrevidos, que sean capaces de poner en su vida ideales grandes, altos, que sean capaces de amar con todo su corazón y de entregar su vida. Que eso se encuentra realmente cuando uno entrega su vida a Dios, ¿no? Es el gran ideal de la vida y es lo que puede llenar plenamente a una persona.